Filadelfia, 1943. Un año marcado por la Segunda Guerra Mundial, donde la ciencia y la tecnología se convirtieron en armas esenciales en la lucha por la supremacía. En este contexto, la Marina de Estados Unidos se embarcó en un experimento que, hasta hoy, se encuentra envuelto en el misterio y la controversia. Un experimento que, según los rumores, podría haber desafiado las leyes de la física y la lógica misma. La pregunta que muchos se hacen es: ¿pudo un barco de guerra ser teletransportado y desaparecer sin dejar rastro? El USS Eldridge, un destructor de la clase Cannon, fue el centro de esta inquietante historia. La Marina, en su afán por desarrollar tecnología que permitiera a sus barcos volverse invisibles a los radares enemigos, decidió llevar a cabo una serie de pruebas que, por lo que se dice, fueron más allá de lo que cualquier mente racional podría concebir. La idea era simple, al menos en teoría: hacer que el barco desapareciera de la vista del enemigo, dándole así una ventaja estratégica en el campo de batalla. Pero lo que sucedió en el puerto de Filadelfia es un relato que ha perdurado en la memoria colectiva, un eco de advertencia sobre lo que sucede cuando el hombre se atreve a jugar a ser Dios. Los rumores cuentan que, una vez activada la tecnología experimental, una niebla verde comenzó a envolver al Eldridge. Testigos presenciales, algunos de los cuales afirmaron haber estado allí el día del experimento, relatan que el barco desapareció de la vista, como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero la historia no termina ahí. Según estos testimonios, el Eldridge no solo desapareció de Filadelfia, sino que se materializó a cientos de kilómetros de distancia, en un lugar desconocido, solo para reaparecer en el mismo puerto minutos después, como si nunca hubiera salido. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Es posible que un objeto tan masivo como un barco de guerra pudiera ser teletransportado? Al regresar a su punto de partida, la situación a bordo del Eldridge era caótica. Los tripulantes, que hasta ese momento habían sido parte de un experimento militar, se encontraron sumidos en la confusión y el horror. Algunos de ellos, según se dice, habían experimentado una fusión indescriptible con el propio barco, sus cuerpos atrapados entre el metal, mientras que otros mostraban signos evidentes de locura. ¿Qué experimentaron realmente? ¿Fueron víctimas de un experimento fallido o de algo que está más allá de nuestra comprensión? Las historias de estos marineros se convirtieron en leyendas urbanas, alimentando la especulación sobre lo que realmente ocurrió en ese día fatídico. A pesar de la naturaleza escalofriante de estos relatos, la Marina de Estados Unidos ha mantenido una postura firme de negación respecto a la existencia de este experimento. A lo largo de los años, han desestimado cualquier afirmación sobre el experimento Filadelfia como un mito o una leyenda urbana. Pero el enigma del USS Eldridge sigue vivo. ¿Es posible que alguien haya intentado manipular las leyes de la física, arriesgando el futuro de la humanidad en el proceso? La respuesta, pues, a esta pregunta se encuentra en el cruce entre la ciencia y la especulación, un espacio donde la realidad y la ficción se entrelazan de maneras inquietantes. La historia del USS Eldridge ha inspirado innumerables teorías de conspiración, libros, películas y documentales.
Algunos sostienen que el experimento fue una forma de probar la teoría de la relatividad de Einstein, mientras que otros creen que se trató de un intento de crear un campo de invisibilidad utilizando tecnología avanzada. Sin embargo, lo que realmente ocurrió a bordo del Eldridge sigue siendo un misterio, una historia que desafía la lógica y la razón. En un mundo donde la ciencia avanza a pasos agigantados, es fácil perderse en las posibilidades de lo que podría ser. La idea de la teletransportación, aunque suena a ciencia ficción, ha sido objeto de estudio en el ámbito de la física cuántica. Sin embargo, la realidad de estos experimentos, especialmente en el contexto del USS Eldridge, nos invita a reflexionar sobre las implicaciones éticas y morales de jugar con las leyes de la naturaleza. ¿Estamos preparados para enfrentar las consecuencias de nuestros actos? ¿O estamos condenados a repetir los errores del pasado? Cada vez que se menciona el experimento Filadelfia, surge una mezcla de fascinación y temor. La idea de que un barco de guerra pueda haber desaparecido y reaparecido en otro lugar, con sus tripulantes sufriendo consecuencias inimaginables, nos confronta con la fragilidad de la condición humana. Nos recuerda que, a pesar de nuestros avances tecnológicos, hay límites que no deberíamos cruzar. La historia del USS Eldridge es un recordatorio de que la curiosidad humana, aunque poderosa, puede llevarnos a lugares oscuros y peligrosos. Así que, ¿qué podemos aprender de esta historia? Tal vez la lección más importante sea que la búsqueda del conocimiento no debe hacerse a expensas de la ética y la moral. La ciencia y la tecnología deben ser utilizadas para el bien de la humanidad, no para su destrucción. En un mundo donde la desinformación y las teorías de conspiración pueden distorsionar la realidad, es esencial mantener un enfoque crítico y basado en la evidencia. La historia del USS Eldridge es un testimonio de lo que puede suceder cuando se cruza la línea entre la curiosidad y la irresponsabilidad. El experimento Filadelfia nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue realmente un experimento fallido de la Marina de Estados Unidos? ¿O es simplemente una leyenda urbana, una historia que ha crecido y evolucionado con el tiempo? La verdad puede que nunca la sepamos, pero lo que está claro es que el misterio del USS Eldridge seguirá siendo un tema de discusión y especulación durante muchos años más. La niebla verde que envolvió al barco puede haberse disipado, pero el eco de sus historias perdurará, desafiando nuestra comprensión de la realidad y la naturaleza misma del tiempo y el espacio. En conclusión, el experimento Filadelfia es un recordatorio de que, en nuestra búsqueda de la verdad y la comprensión, debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. La historia del USS Eldridge nos invita a reflexionar sobre los límites de la ciencia y la ética, y nos recuerda que, a veces, la realidad puede ser más extraña que la ficción. A medida que continuamos explorando los misterios del universo, debemos hacerlo con humildad y respeto, recordando que no todo lo que se puede hacer debe hacerse. La historia del USS Eldridge es un eco de advertencia sobre los peligros de jugar con fuerzas que no comprendemos completamente, y una invitación a seguir cuestionando, explorando y aprendiendo, pero siempre con responsabilidad.